Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, les invito a que por favor se suscriban a este canal. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un par de videos del amigo Santiago Alarcón del canal Rincón Apologético. Los temas en cuestión son las imágenes, en primer lugar, y en segundo lugar, la infalibilidad o la supuesta infalibilidad del romanismo, de la Iglesia Romanista Universal. Lo primero que quiero resaltar sobre este video, que por cierto ya he analizado previamente, es que Santiago Alarcón cambia de tema cuando se ve acorralado por el oponente, cuando siente que ya no tiene argumentos, cuando cree que ya no sabe qué decir, cuando cree que ya no puede refutar la doctrina del oponente y que lo han colocado en una posición tan incómoda que ya no tiene absolutamente nada que decir, que no tiene absolutamente nada que argumentar, simple y sencillamente cambia el tema porque pues ya no le conviene seguir por el mismo camino argumentativo. Vamos a analizar pues el video y después hacemos nuestros comentarios. Eso es que Dios condena la idolatría, porque es un falso Dios. Y bueno, Santi, ¿y por qué darle ese mismo culto, eso mismo que se practicaba para los ídolos, por qué ahora dárselo a Dios? Es decir, y te pongo así el punto. Si a Dios se le adoraba de esa forma desde el inicio y los pueblos paganos imitaron eso y lo hicieron para sus dioses, Dios se iraba porque eso era para mí. Se hubiera dicho, es que eso era para mí y se lo están dando a los otros, a ídolos muertos, a dioses extraños. Pero eso jamás lo hicieron el pueblo de Israel. Jamás el pueblo de Israel tomó una imagen representando al Dios vivo para irlo cargando y llevándolo al templo de Jerusalén. Nunca lo hicieron el pueblo judío eso. ¿Por qué? Jamás. ¿Por qué? Santi, permíteme. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo habían hecho? ¿Por qué? Vos mismo lo respondiste hace minutos. No era una enseñanza, no era una enseñanza. No, vos mismo hace minutos, vos hace minutos nada más lo respondiste, porque no habían visto nada, pero a partir del momento de la encarnación, aquel Dios que no había sido visto, fue visto porque habitó entre nosotros, porque caminó entre nosotros, porque nuestras manos pudieron palparlo. A partir de ese momento en el que Dios se encarna, se puede hacer una representación de Él, pero porque Él... Eso. ¿En dónde dice qué? Eso. ¿En dónde dice qué? Una representación y cargarlo como lo hacían en Babilonia. ¿En dónde dice eso ahora? Cuando el apóstol Pablo hizo una representación, cuando el apóstol Pedro llevó cargando a Jesucristo, representando una imagen y llevándole al pueblo a algún templo, ¿cuándo hicieron eso los apóstoles? Totalmente de acuerdo con el amigo que está aquí argumentando. Si supuestamente la encarnación es una justificación legal, bíblica, para poder dar culto religioso a las imágenes, ¿por qué los apóstoles de Jesucristo nunca hicieron eso? ¿Por qué los apóstoles del Señor nunca dieron culto a las imágenes? Ellos vieron de primera mano a Jesucristo, ellos fueron testigos de Jesucristo. El mismo apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, habla del verbo que estaba con el Padre y se manifestó. Y luego dice, el verbo que vimos con nuestros ojos, que palpamos con nuestras manos. Entonces, si la encarnación es un derecho legal para producir imágenes y venerarlas, ¿por qué los apóstoles del Señor Jesús y la iglesia primitiva, como lo dice aquí nuestro amigo, no hizo lo que hace el romanismo universal? ¿Por qué no practicaron el culto a las imágenes? Porque simplemente es una doctrina falsa, es una práctica pagana, es una doctrina que se impuso como obligatoria a partir del Concilio de Éfeso. A partir del Concilio de Éfeso se empezó ya a practicar de manera obligatoria el culto a las imágenes. En el siglo I, siglo II y siglo III de la iglesia primitiva no se practicaba el culto a las imágenes. Esa es una realidad histórica irrefutable. Sigamos escuchando este debate. Ok, para responder a eso tengo que primero saber si lo que dijo el anterior muchacho también de la luz del mundo, vos lo crees. Esto, la Biblia, ¿es la palabra de Dios? Santi, no estamos ahorita hablando de eso. No, cuando vos me decís
Cuando Pablo hizo esto, calculo que lo que conoces de Pablo lo conoces por la Biblia. Por ende, yo tengo que saber qué es lo que crees acerca de la Biblia. Sí, mira, yo te puedo decir, mira, ¿quieres que yo te puedo decir? Aquí es donde claramente Santiago Alarcón se sale del tema. Cuando se siente atrapado, cuando se siente acorralado, se sale del tema, cambia el tema. El tema del debate no era si la Biblia es palabra de Dios o no es palabra de Dios, que en mi opinión sí es palabra de Dios, ¿verdad? Pero ese no era. Eso no era lo que se estaba debatiendo. Se estaba discutiendo sobre las imágenes, sobre el culto a las imágenes, sobre la veneración a las imágenes. Y como Alarcón se quedó sin argumentos, como Alarcón se quedó sin ninguna manera de probar su doctrina, se salió por completo del tema. Completamente se escapó del tema. ¿Y qué es o cuál es la verdad que Santiago Alarcón no quiere que tú sepas sobre las imágenes? Esa verdad simple y sencillamente es que las imágenes o el culto a las imágenes no es doctrina apostólica, no es una doctrina verdadera, no es algo que realmente Dios haya establecido. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es un amor excesivo que se da a alguien o a algo. ¿Cuáles son los sinónimos de idolatría? Son adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor y entusiasmo. ¿Entiendes? Hay varios sinónimos de idolatría y entre ellos tenemos la veneración. Pregunto, ¿Santiago Alarcón venera a las imágenes sagradas? La respuesta es que sí las venera. Por tanto, sí comete idolatría, sí idolatra a las imágenes. Es absolutamente correcto en términos de definición afirmar que Santiago Alarcón idolatra a sus imágenes. ¿Por qué? Porque idolatrar es un sinónimo de venerar. Repito, idolatrar es un sinónimo de venerar. Si él venera, entonces idolatra. Es así de fácil y así de sencillo, mi amigo. Así de sencillo. Ahora, ellos dicen que una cosa es una imagen y otra cosa es un ídolo. Eso es una total mentira. Porque uno de los sinónimos de ídolo precisamente es una imagen. ¿Cuáles son los sinónimos de un ídolo? Fetiche, tótem, efigie, amuleto, reliquia, estatuilla, deidad, divinidad, modelo, amado, adorado, favorito, campeón. Aquí claramente viene estatuilla. Entonces, una estatuilla, una imagen, es un sinónimo de un ídolo en este caso. Ahora, la idolatría también consiste en rendir culto religioso a lo que no es verdadero. La palabra de Dios es muy clara: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Solamente a Él rendirás culto. Solamente a Él. Ahora, es importante entender que el verdadero debate no es si Dios acepta imágenes o no acepta imágenes. El verdadero debate no es si en la palabra de Dios está permitido tener imágenes o no. El verdadero debate es si la palabra de Dios, si Dios aprueba o no aprueba el culto a las imágenes. Ese es el verdadero debate. Lo que pone el punto final a ese tema a debatir es definir la viabilidad del culto a las criaturas. Esto lo vemos claramente prohibido en Romanos capítulo 1, versículo 25. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice la Biblia, ya que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por lo corruptible, en imagen a semejanza de hombre, a semejanza de animal, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, dice la Biblia. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, la Biblia claramente prohíbe hacer imágenes. Vamos a verlo. Deuteronomio 4, 15. Déjame te lo pongo en la pantalla.
Deuteronomio 4:15. Dice pues así: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen. Aquí no dice ídolo, aquí no dice Dios falso, dice imagen. Imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Pedro es varón? Sí. ¿Cristo es varón? Sí. ¿Los santos son varones? Sí. Entonces no puedes hacer imágenes de ellos. ¿María es una hembra? Sí. Entonces no puedes hacer imágenes de ella. Figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea, aquí viene la clave en el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. En el hebreo, o en la traducción en este caso del hebreo al griego, la palabra que aparece aquí para servir o para rendir culto, venerar o algo parecido es proskinesis, que significa adoración, veneración. No sea que te inclines ante ellos y les sirvas, les honres, las veneres. Entonces, definitivamente Dios prohíbe hacer imágenes con el propósito de rendirles culto religioso. Dios no está prohibiendo cualquier tipo de imagen, una imagen decorativa, una imagen ilustrativa, porque el mundo entero es una imagen, el universo es una imagen. Cuando lleguemos al cielo y veamos la Nueva Jerusalén, vamos a ver una imagen. Dios no está prohibiendo literalmente una imagen común y corriente. Dios está prohibiendo imágenes de culto, imágenes que son hechas con el propósito de adorarlas, de idolatrarlas, de venerarlas. Ya vimos que idolatrar es sinónimo de venerar. Adorar y venerar son lo mismo, son sinónimos y significan lo mismo en el contexto del culto religioso. Eso lo prueba Sabiduría capítulo 14 cuando dice que un padre, 14, 15, 16 de Sabiduría, un padre afligido por la muerte de su hijo, dice el texto, hace una imagen de su hijo difunto y luego la venera como a un dios. No dice que la adora, dice que la venera, lo cual quiere decir que veneración y adoración es exactamente lo mismo en el contexto del culto religioso. Ahora, no es verdad que una cosa es un ídolo y otra cosa es una imagen, porque en Habacuc, capítulo 2, versículo 18, la Biblia en ese caso le llama ídolo a una imagen. Eso está en la Biblia católica latinoamericana. Dice, ¿para qué se hacen imágenes? ¿Para qué se esculpen imágenes? ¿Cómo puede poner el autor, es decir, el que hizo la imagen, en ella su confianza? Porque no es más que un ídolo mudo. No es más que un ídolo mudo. Esto demuestra claramente que una imagen venerada, una imagen honrada, es un ídolo. Es un ídolo. Entonces, ¿cómo es eso de que es imposible que a una imagen se le llame ídolo? Ahí claramente Habacuc le está llamando ídolo a una imagen que no es de un Dios falso. No hay justificación. Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen, no te inclinarás ante ella, ni la honrarás. Pregunta, ¿Santiago Alarcón se inclina ante las imágenes? Sí. ¿Se postra ante las imágenes? Sí. ¿Honra las imágenes? Sí. Entonces está violando Éxodo 24. Él puede decir, no, es que este texto está hablando de dioses falsos, está hablando de ídolos. No, el texto no dice no te harás ídolo, no dice no te harás Dios, dice no te harás imagen. Así que está completamente refutado. Bien. Número 3, Dios prohíbe rendir culto a cualquier cosa que no sea él mismo, o sea, que no sea el Dios verdadero. Mateo 4:10, el Señor tu Dios adorarás, proskinesis, y solamente a él servirás, latreusis. Solamente puedes dar latría y solamente puedes dar proskinesis, adoración, culto a Dios, nadie más.
Número 4, Dios prohíbe específicamente el culto a las imágenes en Isaías 42:8 cuando dice, yo soy Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a imágenes. No dice ídolos, dice imágenes. Levítico 26:1, no te harás imagen, no te harás ídolo, no te harás imagen, no te harás estatua, no te harás piedra pintada para inclinarte a ella y darle culto. Número 5, Dios prohíbe aún rendir culto u honra a una simple imagen. Esto ya lo leímos en Éxodo 24. Número 6, Dios prohíbe representarlo a él con imágenes. Isaías 40:18-21. ¿Qué imagen me compondréis, oh Israel? ¿A qué me haréis semejante si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Número 7. El mandamiento de hacer imágenes del Antiguo Testamento no trascendió el Nuevo Testamento, ya que los apóstoles nunca hicieron imágenes religiosas ni de manera decorativa, mucho menos para rendirles culto. Número 8, las imágenes del Antiguo Testamento no recibieron tratamiento de culto religioso, no recibieron dulia, no recibieron hiperdulia, mucho menos latría. Por tanto, esta evidencia no sirve como prueba para demostrar el culto a las imágenes que practica el romanismo papista universal. ¿Por qué? Porque las imágenes, por ejemplo, del Templo de Salomón solamente estaban ahí como una decoración y como una representación del santuario celestial que está en Hebreos capítulo 9, cuando dice que Moisés hizo un santuario réplica del santuario celestial. Número 9, ¿dónde está autorizado el culto a las imágenes? Yo quisiera ver en el Nuevo Testamento cuando Pablo, Pedro, Juan enseñaron a hacer imágenes y darles culto como lo hace Santiago Alarcón. Número 10, las imágenes del templo y el tabernáculo eran representativas y decorativas, alusivas al tabernáculo celestial. Bueno, ya lo dijimos. Número 11, un ídolo es un dios falso. Eso lo sabemos todos, inclusive Alarcón. Pero lo que no sabe Alarcón es que la palabra Dios significa objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Por tanto, el anticristo se levantará contra todo aquello que se llama Dios o es un objeto de culto. Eso quiere decir que un Dios es algo a lo que se le da culto. Por tanto, si a una imagen se le da culto, esa imagen es un Dios falso, porque es una divinidad que recibe culto que no es el Dios verdadero. Número 12, venerar y adorar es lo mismo en el contexto del culto religioso, ya lo dijimos, ya citamos Sabiduría 14, bueno, eso ya quedó claro. Por último, en el Denzinger, que es una recopilación de declaraciones conciliares de la Iglesia Católica Romana, encontramos en el numeral 635, alusivo al Cuarto Concilio de Constantinopla, una declaración y un mandamiento de la Iglesia romanista que obliga a todos sus creyentes a rendir culto de adoración, no culto de veneración, no culto de honra, no culto de respeto, no, adoración a las imágenes, a María y a los santos, etcétera. Y el que no lo haga así, que sea maldito, dice ese concilio. Cuarto Concilio de Constantinopla, o en el Denzinger, el numeral 635, búscalo en internet. Entonces, esto demuestra que claramente Alarcón sí comete el pecado de idolatría. Alarcón sí es idólatra porque adora a algo que no es el Dios verdadero. Vamos a pasar al segundo video. Ya analizamos el debate entre Santiago Alarcón y nuestro amigo Ricardo Páramo. Ahora vamos a analizar el debate con el hermano Salvador Barragán sobre el tema de la infalibilidad de los concilios de la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo estuvieron aquí los argumentos. Lo que sí les puedo adelantar es que verdaderamente para mí Santiago Alarcón pues cometió una total falta de respeto al expulsar del video al hermano Barragán. Yo creo que eso no se hace, ¿verdad? Fue algo totalmente aberrante. Cuando se vio corralado, cuando vio que el hermano Barragán ya lo estaba poniendo contra las cuerdas, simplemente lo botó del en vivo. Pero bueno, yo creo que eso pues dice lo suficiente sobre qué fue lo que pasó ahí. Pero bueno, vamos a escuchar el video. Entonces, como tú ignoras parte de tu historia, ignoras parte de tus concilios, ignoras parte de ese desarrollo, como ignoras toda esa parte, por eso fuiste engañado por la Iglesia Católica. Okay. Porque sí tienes necesidad de responder. Porque de lo contrario, esa es una falacia circular, la cual tú no puedes probar. Okay. Yo puedo probar muchos errores de la Iglesia Católica Romana,
Y te puedo probar que la Iglesia Católica Romana jamás se puede demostrar que es infalible. Y tú dices que con el canon bíblico, te voy a poner un ejemplo, Santiago. En el concilio de Cartago y de Hipómana en el siglo IV, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la resolución de los libros, aparecen 2 libros de Esdras, primero y segundo libros de Esdras. En el segundo libro de Esdras, en el primer libro de Esdras, como venía en la Vulgata, era Esdras y Nehemías. En el segundo libro de Esdras venía el tercer libro de Esdras, que era el Apocalipsis de Esdras. Y ese libro está incluido en los concilios de Cartago y de Hipona. Ese libro ustedes lo quitan hasta el concilio de Trento en el siglo XVI. Ajá. Entonces, ¿por qué tienen que quitar un libro de tercero de Esdras en el siglo XVI si tú dices que la iglesia transmite de manera infalible y no se equivoca? Y te puedo probar muchas fuentes históricas. Hugo de San Víctor en el siglo XII, ¿sí? Que era el abad de París, de Francia, también hace una compilación de los libros de la Biblia y quita muchos libros que ustedes agregaron a la Vulgata Latina después de la muerte de Jerónimo. Y estamos hablando de libros que tienen los coptos, que tienen los armenios, que ustedes no tienen. Entonces, no puedes probar tampoco que la Iglesia Católica es infalible en la definición dogmática, Santiago. ¿Por qué? Porque yo te puedo probar que no tienen la misma lista del siglo IV. No lo pueden probar. Ahora, volviendo al tema. Tú dices que no tienes por qué responder esas preguntas. Bueno, tienes que responderlas. ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo tu propia. ¿Escucharon eso? No sé si ustedes lo notaron, pero si se fijan, hay una parte donde Barragán está hablando que precisamente acaba de pasar ahorita, ¿no? Es el minuto, a ver, déjame ver, 9:36. Está hablando el hermano Barragán y aparentemente Santiago hace un ruido. No sé si él eruptó o si se rió, o si habló solo, murmuró algo, o si le apretó algún programa para hacer un ruido, pero se escucha un ruido que interrumpe la argumentación del amigo Barragán, del hermano Barragán. Y si fuera así, que no estoy seguro, ¿verdad? Pero si fuera así, pues se me hace una total falta de respeto y una total falta de ética y profesionalismo. Pero bueno, ustedes van a ver que hay un momento álgido de este debate donde se están dando con todo y Barragán lo está doblegando como argumentos sólidos y este amigo Alarcón comienza a silenciar el micrófono del hermano Barragán y ya no se entiende lo que dice. Y al final lo termina corriendo de su programa. Entonces, algo totalmente inaudito. Ahora, volviendo al tema. Tú dices que no tienes por qué responder esas preguntas. Bueno, escuchen. Tú dices que no tienes por qué responder esas preguntas. Bueno, tú dices que no tienes por qué responder esas preguntas. Bueno, tienes que ¿Escucharon ese ruido? responderlas. ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo tu propia fe. Cuando tú llegas a la conclusión y dices que si yo creo en el consenso unánime de los padres de la iglesia, etcétera, para creer y vincular una verdad de fe, Santiago, eso es lo que tú no puedes probar. Y eso es lo que ustedes no pueden probar. ¿Por qué? Porque ningún padre de la iglesia interpretó como ustedes interpretan. Ni siquiera ustedes cumplen lo que reza el catecismo del Papa Pío, que deben de llevar a cabo el consenso unánime. De lo contrario, tienes la carga de la prueba. ¿Qué cantidad numérica de los padres de la iglesia dijeron que la iglesia era infalible? ¿Quién dijo de esa manera? Bueno, eso se llevó a cabo dentro de los concilios, pero no decían que la iglesia era infalible. Se decía que lo que se decía solemnemente, el concilio era infalible. En el concilio no nada más estaba Roma y estaba el Papa. En el concilio estaba Occidente, estaban los armenios, estaban los coptos, estaban los de Constantinopla. Entonces, ustedes deberían de considerar a los ortodoxos infalibles, deberían de considerar a los coptos infalibles, claro. Deberían de considerar a los armenios infalibles, deberían de considerar a los alejandrinos infalibles. De lo contrario no creen igual que tú. Entonces, si no creen igual que tú, ¿de qué manera dices tú que la iglesia siendo infalible? Tú tendrías que demostrarme históricamente que solo Occidente es infalible a la luz de la historia. No me vas a salir con un concilio de los cánones de Calcedonia donde dice que lo que se dice de manera solemne se enseña de manera infalible, porque ahí estaban participando otras jurisdicciones, las cuales ustedes dicen que eso no es infalible. Ustedes se lo atribuyen nada más a Occidente. Entonces, yo en esta participación quiero que me pruebes por qué ustedes no aceptan a los coptos, a los alejandrinos, a los de Oriente, que son infalibles. Esto es lo que ganas con un salario de Latinoamérica.
Número uno, quiero resaltar acá algo que dijiste. Estás combatiendo un muñeco de paja nuevamente, o sea, caes en una falacia porque estás combatiendo algo que yo no dije, estás tergiversando mis palabras. Hace minutos nada más dijiste de que, criticando mi afirmación, de que no todos lo interpretaron de la misma manera, refiriéndote a la infalibilidad de la iglesia, cuando yo dije de que la voz de la tradición a una sola voz, la voz de los padres a una sola voz, interpretaron todos de la misma manera el tema de la Eucaristía. ¿Se entiende? Entonces, no tergiverses mis dichos, porque yo estaba hablando de la Eucaristía. ¿Qué pasaría si yo te mostrara a vos que todos los padres de la iglesia, la voz de la tradición, a una sola voz, interpretan los pasajes en los que se refiere Jesús a la Eucaristía de la misma manera? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, de la misma manera. Bueno, evidentemente ahí a vos no te importaría porque le cerrás la puerta a la historia cristiana y simplemente pensás de que tu interpretación personal es la correcta. Ahora, sí me quiero centrar en un punto que me parece que va a representar un problema para vos. Nuevamente, vos lo que me estás trayendo a colación es un problema de una supuesta contradicción. Y si existe una contradicción, nuevamente, evidentemente, la iglesia no es infalible, sino que es falible. Bien, buenísimo. ¿Qué pasaría si bajo ese mismo criterio evaluáramos la Biblia? Podría darte varios ejemplos, pero concretamente quisiera preguntarte lo siguiente. En Génesis capítulo 1, verso 24 dice la Biblia: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Evidentemente las bestias del campo fueron hechas antes que el hombre. Pero ¿qué pasa si vamos a Génesis 2, Génesis capítulo 2, verso 18? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que el hombre ya estaba hecho y dijo, entonces Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, después de la creación del hombre. ¿Qué fue primero, el hombre o las bestias? ¿Cómo resolvés esta contradicción? Te estoy esperando. Prende si querés el micrófono. Te espero, te estoy escuchando. ¿Es pregunta, digo? Sí, es pregunta. Claro, no hay ninguna contradicción, Santiago. No hay ninguna contradicción y esa interpretación la interpretaron los judíos y la iglesia lo creyó de parte de los judíos. Entonces, cuando tú tratas de decir que en este versículo hay una contradicción, fíjate nada más hasta dónde llegan ustedes, Santiago. Y ahorita te voy a responder la pregunta. ¿Hasta dónde llegan ustedes que son capaces de cuestionar la misma Biblia, la misma palabra de Dios para salvaguardar a la Iglesia Católica Romana? Entonces, no hay ninguna contradicción. Hay una tradición hebrea que explica muy bien esto y te la puedo explicar ahorita. Nada más necesito buscar aquí la información, que no la tengo aquí a la mano, pero sin ningún problema ahorita te la respondo. Bueno, no, pero sin apelar a una fuente. ¿Vos cómo lo resolves? ¿Qué fue primero, la bestia o el hombre? Yo he estudiado, ¿cómo? ¿Qué fue primero, las bestias o el hombre? El hombre fue primero hecho. Ok. Y cuando Génesis capítulo 1, verso 24, dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Y en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, aquí la Biblia está equivocada, porque está primero describiendo la creación de las bestias y luego la creación del hombre. No hay ninguna contradicción, Santiago. Es lo que pasa que dentro de los hebreos había dos tradiciones. Dentro de los hebreos había dos tradiciones, ahorita lo que estoy recordando del texto, y dentro de esas dos tradiciones, un ejemplo, en Génesis 1:18 es cuando Dios hace al hombre. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo primero? Si leemos Génesis capítulo 2 en adelante, nosotros encontramos que según se vuelve a repetir la creación del hombre, pero no es así, sino que es el orden cronológico. ¿En qué sentido? ¿En qué orden cronológico se llevaron a cabo? Nuevamente, es concreta la pregunta. ¿En qué orden cronológico se llevó a cabo? ¿Primero la bestia o primero el hombre? Pero déjame, el hombre, como dice Génesis 1:18, okay. Pero déjame explicártelo. Entonces, primero fue el hombre. ¿Génesis 1:18? No sé el texto que dice de Génesis 1. ¿Fue 1:18 o cuál fue? ¿O 1:24? No. En 1:24 describe que primero crea las bestias y luego en el 26 al hombre.
En el capítulo 2 es que crea primero al hombre y luego a las bestias. Esto, ¿cómo me lo resolvés vos? Y por otro lado, no me gusta que empantanes ahí la discusión diciendo que tergiverso la Biblia con el objetivo de defender mi catolicismo. Lo único que estoy aquí señalando, mostrando, dejando en evidencia es que bajo el criterio de la aparente contradicción, vos tampoco podrías creer que la Biblia es palabra de Dios, porque esto es una aparente contradicción. Reitero, nosotros como católicos tenemos un magisterio que nos explicita la revelación y nos comunica cuál es la respuesta a esto, pero ustedes no lo tienen. Recordad de que el ejercicio fue con el objetivo de mostrar que bajo tus criterios, para demostrar que la iglesia no es infalible, yo también con ese criterio podría mostrar que la Biblia no es infalible, porque vos no podés resolver esta pregunta que te di, que te hice, y podría hacerte más. Santiago, una pregunta. ¿Y cuál es la explicación que da la Iglesia Católica? Santiago Alarcón comete dos falacias aquí. Primero, la falacia circular. ¿Cuál es la falacia circular? La falacia circular consiste en evadir la carga de la prueba, evadir lo que se tiene que probar, pues en palabras sencillas, y luego devolver la carga de la prueba. Es como si te arrojan, no sé, supongamos que esta es la carga de la prueba, ¿no? Te avientan la bolita, entonces tú la evades, ¿sí? Te haces para un lado, la evades, luego la agarras y se la vuelves a aventar. Eso es lo que está haciendo Alarcón. Como él no puede explicar por qué su iglesia católica romanista tiene contradicciones en sus concilios, entonces se va de la carga de la prueba. No responde al argumento, dice, no, es que no me interesa responder eso, no es relevante. Pero tú explícame por qué la Biblia aquí, que la sola escritura, que las denominaciones protestantes, que aquí, que allá, eso no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Él está evadiendo la carga de la prueba y devolviendo la carga de la prueba, haciendo un círculo. Eso es falacia circular. Y hace una falacia de hombre de paja, un espantapájaros, ¿verdad? Porque pues solamente levanta una cámara de humo para distraer a la gente, para que no se den cuenta que no tiene argumentos y no puede probar su doctrina. Vamos a seguir escuchando un poco más. Después les voy a poner la parte donde corre de su programa de una manera grosera y totalmente irrespetuosa al hermano Barragán. Y vamos a estar hablando de las contradicciones papales, y las contradicciones conciliares de la Iglesia Romanista Universal Constantina y de Teodosio. Católica. Bueno, ¿te parece primero me respondés vos y después yo? Así no te me escapás. ¿Qué explicación da la Iglesia Católica? Perdón, ¿me permitís? Yo te hice, porque me parece sin un recurso demasiado bajo, si uno entonces... Aquí es la parte donde se pone más álgido el debate y que Santiago Alarcón le comienza a silenciar el audio al hermano Barragán y comienza a hacer alguna especie como de truco para evitar que se entienda de manera clara lo que está hablando el hermano Barragán, porque claramente lo está poniendo en aprietos, lo está poniendo en problemas, lo está dejando en ridículo. Escribe el proceso físico y espiritual, cómo Dios le da vida al hombre. Pongan atención. Esas son las dos tradiciones que yo te vengo hablando. O sea, en Génesis 1 no hay una creación física. Que no se contradicen. En Génesis 1 entonces no hay una creación física en Génesis 1. No estoy diciendo que no hay una creación física, Santiago. La creación de parte de Dios del hombre es instantánea. Está bien, es física. Mira, en ambos casos, en Génesis 1 y Génesis 2 es física. Déjame explicártelo. ¿Qué tiene que ver? Porque estás desviando de vuelta el tema. En Génesis 1 y Génesis 2 es física, ¿verdad? Santiago, no levantes muñecos de paja. Yo sé que estás desesperado. No, porque primero decís que es una creación. Totalmente un muñecote de paja. Deja de levantar muñecos de paja y responde la pregunta. Estilo de identidad espiritual y luego decís que es física. ¿En las dos son físicas? Santiago, pero déjame explicarte. Otro muñeco. Te pregunto concretamente, ¿en las dos son físicas? No te voy a responder sí o no. Déjame desarrollar una idea. Déjame desarrollar. Es que no podés responder, Titán. Las dos son... Estás poniendo un mono de paja y un falso debate para evadir tu responsabilidad de comprobar los hechos. Tienes que comprobar la carga de la prueba, Alarcón. Cronológicas. En la Génesis 1 me decís que sí. Génesis 2. ¿Responderte o tú vas a responder por mí? No, es que no estás respondiendo desde hoy. Es que sí estoy respondiendo, pero no te gusta. No. Bueno, hay 4.000 personas que se están dando cuenta que no estás respondiendo, ¿verdad? Se den cuenta y que aplaudan. Por favor, déjenmelo saber. Déjame explicarte. Entonces, Génesis 1:26, te estoy hablando que está hablando del propósito. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló.
Yo no estoy hablando de una creación espiritual y de una creación física y pasaron muchos años y había dos hombres creados. No, estoy hablando Génesis 1:26 cuando Dios dice entre la Trinidad, hagamos al hombre. Y lo hizo. Pero vemos en Génesis 2:7, donde se lleva a cabo esa creación y lo hace de la tierra. Pero en Génesis 1 también se lleva a cabo la creación. No hay contradicción. Pero hermano, en Génesis capítulo 1, verso 27, se lleva a cabo la creación distinta y contradictorio a la otra. ¿Cómo armonizás eso, Titán? Cronológicamente, vos me decís Génesis capítulo 1, ¿es cronológico? Bien, entonces Génesis capítulo 2, ¿es cronológico, sí o no? ¿Dónde dice Génesis 1:26 que Dios creó al hombre de la tierra? ¿De la tierra? ¿Cómo de la tierra? Del polvo de la tierra. ¿Dónde dice Génesis 1:26? ¿Y pero qué tiene que ver eso? Eres un mentiroso, Santiago, y deshonesto. Pero ¿qué tiene que ver? Guardar la infabilidad de tu ¿Pero qué tiene que ver eso? Mira, ya mundo. le estás Es- silenciando el micrófono. Aguanta. Guacha. tierra. Mira, ¿De la tierra? ¿Cómo de la tierra? Del polvo de la tierra. ¿Dónde dice Génesis 1:26? mira. ¿Y pero qué tiene que ver eso? Eres un mentiroso, Santiago, y deshonesto. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le bajas el volumen? ¿Por qué le bajas el volumen, Santiago? ¿Por qué le bajas el volumen, amigo? Eso no es profesional, eso no es ético, eso no es honesto, eso no es correcto. ¿Por qué le bajas el volumen al hermano Barragán, hombre? Guardar la infabilidad de tu ¿Pero qué tiene que ver eso? al mundo. No. Escucha lo que yo te Vamos a leer el pasaje. Él es Leemos el héroe. pasaje. digo. Mentiroso. ¿Me permitís leer el pasaje? ¿Me permitís leer el pasaje? No, ¿Podemos ir a la Biblia? Santiago. ¿Me permitís leer la Biblia? No hablamos por tiempos. ¿Me permitís leer la Biblia? Minutos para no. No, porque con engañadores, con embaucadores no se le puede dar tiempo sin interrupciones. Mentirosos. No, vos sos el que está mintiendo y la gente sabe que estás mintiendo. No, Reitero, ¿me permitís leer la Biblia? de tu iglesia. ¿Puedo leer la Biblia? ¿Me dejás? Ahora Santiago Alarcón recurre a la falsa victimización. Todo porque está aterrado. ¿Por qué está aterrado? Porque no puede responder. No puede responder, no sabe qué decir, y como no puede responder y no sabe qué decir, entonces ya está gritando, ya está insultando al oponente, haciendo falacia ad hominem. La falacia favorita de los amigos católicos, no todos, pero sí de muchos. La falacia favorita de Luis Toro. Cuando ya no sabe qué hacer y ya no tiene manera de refutar al oponente, comienza a insultarlo, falso pastor o falso protestante o ladrón, no sé, cualquier cosa. Y ahorita, ¿qué es lo que hace Alarcón? No te voy a dejar hablar porque eres un engañador. No te voy a dejar hablar porque eres un embaucador. ¿Eso qué tiene que ver? Eso no es lo que se está tratando aquí. Simplemente él no sabe qué decir. Simplemente él no sabe cómo responder. Y por eso comienza a victimizarse e incluso a insultar al oponente. Y finalmente, al verse totalmente pues derrotado, empieza a gritar, y finalmente saca al oponente de su programa. ¿Leer la Biblia? Y ese es el problema. ¿Me dejás leer la Biblia o también te vas a oponer a ¿Es como grita? que lea la Biblia? No lo deja hablar porque sabe que si lo deja hablar lo va a hacer pedazos, entonces tiene que gritar para que la gente no entienda lo que está hablando su oponente. Por tiempos de la. Bueno, Titán, te mando un gran abrazo y que Dios te rebendiga. Yo sé que Chau, eres chau. cobarde y tienes miedo, Santiago. Sí, de vos, justamente de vos. Ahí está, se terminaron los superchats. Miren, chicos, el planteo es el siguiente. Presten atención. Porque esta gente lo que hace es busca engañarte, busca mentirte. Se me hace muy curioso y muy chistoso cómo no soportó la verdad Alarcón. Y se le ve en la cara, se le nota en el rostro la desesperación, se le nota en el rostro la frustración al verse acorralado por una simple pregunta que simple y llanamente no supo cómo responder. Pero ¿cuáles son las contradicciones papales? ¿Cuáles son las contradicciones que podemos encontrar en los concilios de la Iglesia Católica Romana? Bueno, primeramente tenemos que analizar en este caso, por ejemplo, los siguientes datos. Por ejemplo, Virgilio
cuando llegó a ser papa en el año 537 en adelante, se volvió una figura pública y una figura trágica, ya que cambiaba su criterio sobre la doctrina católica romana cada vez que él quería. Y cada vez que el emperador le exigía cambiar la doctrina de la iglesia, la cambiaba al antojo del emperador. Finalmente, Virgilio fue declarado como hereje por los mismos concilios católicos y fue excomulgado de la Iglesia Católica también en el Quinto Concilio General de Constantinopla, que fue promulgado y convocado por el emperador Justiniano en el año 553 después de Cristo. Después de su muerte, el Papa Honorio I, en el año 625 en adelante, también en este caso fue acusado como un hereje por el Sexto Concilio Ecuménico en el año 680. El Papa León en su momento también confirmó la condenación y la excomunión del Papa Honorio I y el Papa Virgilio. Ahora, si los papas son infalibles, ¿cómo puede condenar uno al otro si se supone que son infalibles? O sea, ¿cómo es posible que un papa contradiga a otro papa cuando se supone que es infalible lo que dijo el papa anterior al papa actual? ¿Y cómo es posible que no solamente se contradigan, sino que además se condenen, se enjuicien y se excomulguen? El Papa Formoso en el año 891 al año 896 llevó un juicio precisamente en el año 896 después de Cristo, en el cual fue o se ordenó que se desenterrara al Papa antecesor 8 meses después de su muerte. Sí, así como lo oyen, bueno, no puedo decir esa palabra, restos humanos, vaya, fueron juzgados. Se sacó un cuerpo, se desenterró, se le puso sus trajes papales, su tiara papal y se enjuició frente a toda la comunidad religiosa del momento. Después se ordenó que sus huesos fueran arrastrados por todas las calles de Roma y finalmente fueran tiradas a un río, echados a un río. Ahora, el Papa Esteban VI ordenó que todas las enseñanzas, todas las ordenaciones del Papa Formoso, todos sus mandamientos o mandatos, todas sus encíclicas, todas sus declaraciones, todo lo que él hizo, habló, escribió, señaló, enseñó en vida, quedaba totalmente sin validez. Y Formoso fue condenado como un hereje. ¿Cómo es posible que Formoso fuera condenado como un hereje cuando se supone que Formoso, según la doctrina católica, era infalible? ¿Ven la clara falsedad? A esto se refería el hermano Barragán en el debate. Le sacó todas las contradicciones que hay en la historia del romanismo católico. Todas las contradicciones se las sacó, se las exhibió en su misma presencia, en su mismo canal, frente a toda su gente, y lo dejó totalmente en ridículo. ¿Y qué fue lo que provocó eso? Que Alarcón comenzara a gritar, que se comenzara a victimizar falsamente y después votara al hermano Barragán del live, del en vivo. El Papa Gregorio I rechazó el título de obispo universal por considerarlo pagano, profano, supersticioso, orgulloso e inventado. Y además, él fue el primer papa considerado así apóstata a través de todos los siglos. Fue considerado totalmente apóstata Gregorio I. Entonces, ¿en qué quedamos? O es infalible o es apóstata. El Papa Adriano declaró el matrimonio civil como válido, pero más tarde el Papa Pío VII lo condenó como inválido. El Papa Nicolás IV anuló todos los documentos, procesos, decretos y censuras originados por el Papa Eugenio IV en contra del Concilio de Basilea para que se considerara como si nunca hubiera existido. O sea, todo lo que dijo Eugenio IV se invalidó, se negó e incluso se trató como de
hacer una declaración dogmática donde se declarara que todo lo que dijo ese Papa Eugenio nunca existió, nunca sucedió. Oye, pero Eugenio IV se supone que era infalible porque era un Papa de Roma. Ahora, la doctrina favorita de Juan 22, era que Cristo y sus apóstoles habían sido hombres de gran riqueza, y así lo declaró en una bula papal, la bula Cum Inter Nonulus de 1323 después de Cristo. Negar este dogma era herejía. Repito, negar este dogma era herejía. Juan 22 demandó a las autoridades para que quemaran en la hoguera a los franciscanos, ya que ellos habían hecho un voto de pobreza y se rehusaban, y los que se rehusaban a hacerlo fueron excomulgados en total. O sea, la gente que se negaba a quemar a los franciscanos eran excomulgados de la Iglesia Católica. Y al final, 114 franciscanos fueron entregados a las hogueras de la Inquisición. O sea, en el tiempo de este Papa 22, ni ser católico romano te salvaba de la hoguera. Ni siquiera pertenecer a la misma organización religiosa te salvaba de que te quemaran en la hoguera. Este dogma posteriormente fue repudiado por otros papas. ¿Por qué? Porque claramente contradice la Biblia, porque la Biblia enseña que Jesucristo no tenía donde recostar la cabeza, ¿ok? Y enseña también que los apóstoles pues no eran personas, o más bien muestra que no eran personas millonarias, ¿verdad? Como lo era el Papa Juan 22. Entonces, ¿en qué quedamos? Si lo que enseñaba Juan 22 era infalible, y si esta doctrina evidentemente falsa, que contradice de manera evidente y de manera aberrante las escrituras, ¿sí? Si esta doctrina fue declarada mediante una bula papal, ¿cómo es posible que digan que no es infalible? ¿Cómo es posible que después la nieguen? ¿Cómo puede un papa invalidar declaraciones de otro papa? Y lo estamos viviendo ahorita en el presente. El Papa Leo XIV está anulando lo que hizo Francisco I. Todo lo que hizo con su política progresista, con su política pro LGTB, pro aborto, etcétera, Leo XIV lo está contradiciendo. Entonces, ¿quién es el infalible? ¿Francisco o Leo XIV? Es una mentira, es una farsa. Esta doctrina es un engaño. Despierta, abre los ojos. El Concilio de Constanza depuso a 3 papas, es decir, los quitó de su cargo. Cada uno de los cuales, en su momento, reclamó ser el único y verdadero vicario de Cristo, y cada uno excomulgaba a los otros papas rivales. Es decir, que en el año 1414 al año 1418 había 3 sujetos que se autoproclamaban a sí mismos los únicos y verdaderos sucesores de Cristo, los únicos y verdaderos papas, y unos a otros se maldecían y unos a otros se excomulgaban. Y la Iglesia Católica tuvo que hacer un concilio para declarar que los 3 eran falsos, y llamó a un nuevo cónclave para elegir a, según ellos, el verdadero papa. El Papa Eugenio IV condenó a Juana de Arco tras ser quemada como una bruja y hereje, pero después el Papa Pío X declaró a Juana de Arco como una santa, y hoy en día se le rinde homenaje, culto, veneración, adoración a la imagen de Juana de Arco, y se le pide oración, se le pide intercesión, se le hacen ofrendas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que le den culto a la figura que representa a una mujer que en su momento la misma iglesia, que ahora le llama santa, la llamó bruja, hereje y la quemó viva? Y eso lo hizo la Santa Inquisición en un acto de supuesta infalibilidad, porque según los católicos la iglesia es infalible y el papa es infalible. Si la iglesia es infalible, ¿por qué quemó a una santa? Ahí, a menos que digan, no, es que nos equivocamos, entonces tu iglesia no es infalible. ¿Cómo puede ser un papa infalible cuando un gran número de ellos se han negado a aceptar tal doctrina? Virgilio Inocencio, Clemente IV, Gregorio IX, Adriano VI, Paulo IV, Inocencio III, todos ellos rechazaron que se les considerara infalibles. ¿Cómo puede ser entonces un papa infalible? Ahora ya para terminar, el Concilio de Constanza, ¿sí?,
Déjame pongo otra vez a Santiago Alarcón en la pantalla. Ok, con su nuevo look de monje Shaolin. El Concilio de Constanza, ¿sí?, hizo una resolución para resolver un problema que había en Occidente. A esto se le llamó el Cisma de Occidente. Recordemos que en el año 1054 se llevó a cabo, se concretó el Cisma de Oriente. El cisma entre Occidente y Oriente. ¿Cuál fue ese cisma? Bueno, la Iglesia Católica Romana se dividió en dos bandos, el bando occidental y el bando oriental. El bando occidental se quedó con el Papa, en ese caso, y con el poder o la primacía del Papa romano y de la Iglesia romana. Y el lado oriental se quedó con su patriarca supremo y tomaron como sede, en este caso, Constantinopla, ¿no? Constantinopla y otras ciudades orientales. Ese fue el cisma de Oriente y Occidente, pero también hubo un cisma de Occidente donde hubo varios papas que se reclamaban a sí mismos como los verdaderos sucesores de Pedro, ¿no? Y para eso se hizo el Concilio de Constanza, que buscó resolver este problema. Habían varios papas rivales y el concilio depuso a varios de ellos y luego eligió a Martín V como el único papa legítimo. Sin embargo, esta solución fue vista por algunos como una contradicción, ya que implicaba que una asamblea eclesiástica tenía autoridad para deponer a un papa, lo que contradecía la doctrina de la supremacía papal. Entonces, ¿quién es el que tiene la supremacía? ¿El papa o el concilio? O los dos. Eso es una contradicción. ¿Ok? El concilio de Sárdica, año 343 después de Cristo, tuvo tensiones entre lo que fue la jurisdicción papal entre el Oriente y el Occidente. El concilio de Sárdica abordó cuestiones de la jurisdicción eclesiástica, estableciendo que los obispos depuestos podían apelar al Papa. Esta decisión reforzó la autoridad papal, pero también exacerbó las tensiones entre las iglesias de Oriente y Occidente, que ya estaban marcadas por las diferencias teológicas y políticas. La aplicación desigual de los cánones del concilio contribuyó a profundizar estas divisiones. Y finalmente tenemos, entre muchas contradicciones, ¿verdad?, el Concilio de Constantinopla II, donde se condenó, se hizo la condena de los 3 capítulos. Este concilio condenó ciertos escritos considerados nestorianos, conocidos como los 3 capítulos. La condena fue vista por algunos como una contradicción, ya que implicaba que doctrinas previamente aceptadas eran ahora falsas y heréticas, lo que generó confusión y desconfianza entre los fieles y el clero. Y podríamos hablar del Segundo Concilio Vaticano, propuesto y realizado y promulgado por Juan XXIII, en el cual se reconoció a todos los no católicos como cristianos, donde los cristianos evangélicos, protestantes, como ellos nos llaman, ya pasamos de ser herejes y de ser sectarios a ser hermanos separados. A partir del Concilio Segundo Vaticano, en los años 60, fue cuando ya se nos comienza a nosotros a considerar como hermanos separados y como cristianos. Según lo que se definió en el Segundo Concilio Vaticano, nosotros somos salvos, somos hijos de Dios y somos creyentes y no necesitamos estar en la Iglesia Católica para salvarnos. Eso fue lo que se definió en ese concilio, contradiciendo totalmente el Concilio de Florencia, el Concilio de Trento y un montón de concilios donde se estableció claramente nulla salus extra ecclesiam. Fuera de la Iglesia romana no hay salvación. Y ahí claramente contradijeron todo lo que vinieron armando durante más de 1000 años en un solo concilio, todo lo contradijeron, lo negaron y lo tiraron a la basura. Esa es la infalibilidad de la Iglesia de Santiago Alarcón. Esa es la infalibilidad. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, Dios bendiga a todos los que están conectados y a los que van a ver este debate una vez que quede arriba. Espero que este video te haya sido de bendición. Mi nombre es Isaac Fuentes, ministro y apologista cristiano evangélico. Vamos a seguir adelante con ese trabajo y yo creo que vamos a tener pronto una serie de refutaciones sobre distintos temas dentro de lo que es el mundo del catolicismo romano. Vamos a tratar de enfocarnos en la Iglesia Católica sin difundir el odio, ¿verdad? Pero no salirnos de esa línea. Y ojalá que les sea a todos ustedes de utilidad. Dios les bendiga.